Hola mis hermanos, el Señor Dios Altísimo derrame grandes y abundantes bendiciones sobre sus vidas. Hoy quería compartir con ustedes un pasaje muy conocido que se encuentra en el primer libro de Reyes, capítulo 19, versos del 1 al 18. No le vamos a dar lectura a todo este pasaje porque el video sería un poco extenso, pero sí quisiera comentar algunos de esos versículos. Elías venía de obtener una gran victoria ante 450 profetas de Baal en el Monte Carmelo. Se habían enfrentado para comprobar quién era el Dios verdadero. Ustedes conocen bien la historia y saben que estos profetas empezaron a bailar, a danzar, a clamar a Baal para que hiciera encender el fuego sobre el holocausto que ellos habían ofrecido, lo cual nunca sucedió. Mas Elías, en el momento que ora al Señor, cae fuego del cielo, devorando totalmente el holocausto, incluso hasta las piedras. Después de eso, Elías le dice al rey Acab que se traslade hasta Jezreel, porque va a llover y que no se moje. Y entonces cuando Acab toma su carruaje, sus caballos y se va, Elías se pone a orar y vuelve a llover después de 3 años y 6 meses. Había logrado Elías grandes prodigios, guiado obviamente por el Señor. Y creemos que él suponía que tal vez a través de esos prodigios tan maravillosos, el corazón del rey Acab y el corazón de su esposa, la reina Jezabel, se iban a arrepentir al notar que realmente Dios estaba actuando, que Dios estaba presente. Pero fue todo lo contrario. En cuanto el rey Acab le llevó el mensaje a su esposa Jezabel de lo que había hecho Elías, guiado obviamente por el Señor, ella le mandó una amenaza al profeta, indicándole que al día siguiente él sufriría lo mismo que le había pasado a los profetas de Baal. Elías, en cuanto recibe la noticia, se llena de temor, porque aunque sabemos que fue un gran profeta, que cuando oró dejó de llover y vino una sequía, y después de 3 años y medio volvió a orar y volvió a llover, que cuando enfrentó a los profetas oró y cayó fuego del cielo, que también en su momento resucitó a la hija, al hijo de la mujer de Sarepta. Entonces era un hombre, humanamente hablando, poderoso ante los demás, pero seguía siendo un ser humano, como usted y como yo. En cuanto recibe esa amenaza, hay temor en su corazón y Elías decide huir. Sí, después de haber enfrentado a 450 profetas de Baal y ver fuego caer del cielo, Elías huyó ante la amenaza de esta mujer. Ahora, ¿por qué huyó Elías? Pues como lo decíamos antes y lo ratifica Santiago 5:17, que Elías era sujeto a pasiones al igual que nosotros. Posiblemente había tenido mucho trabajo, ya había un desgaste tanto físico como espiritual con todas las cosas que él había tenido que enfrentar, y él ya estaba cansado. Y entonces decide huir a Beerseba. Desde Jezreel, que está al norte, hasta Beerseba, que está al sur, habían aproximadamente 150 kilómetros. Él llega al desierto y después de prácticamente
pedirle o exigirle al Señor que le enviara la muerte, se acuesta debajo de un enebro, un pequeño arbusto que poca protección podía brindarle ante el calor del desierto, y ahí se queda dormido. Seguramente ya sus fuerzas físicas ya no daban para más y había desánimo en su corazón. También hay que recordar que entre el Monte Carmelo y Jezreel habían aproximadamente 40 kilómetros, que Elías corrió, superando incluso al rey Acab, que iba en su carruaje guiado por caballos. Luego desde Jezreel hasta Beerseba otros 150 kilómetros. Había mucho desgaste físico y él se durmió. El Señor, a pesar de que Elías le había dicho que le enviara la muerte, Dios hizo todo lo contrario, le envió vida. Envió a su ángel, el cual le dio de comer y beber a Elías. El profeta, aún así, se volvió a dormir. Y por segunda vez, el ángel le despierta y le pide que coma y que beba, porque le queda todavía mucho camino por recorrer. Porque Elías, como siervo del Señor, todavía no había terminado su misión. Y dice la palabra que después de comer esas tortas y beber el agua, el Señor restauró las fuerzas de Elías, porque desde Beerseba hasta el monte Oreb, que fue donde el Señor le pidió que se trasladara, hay aproximadamente 350 kilómetros. Y Elías los recorrió en 40 días. Ahora, pudo haber hecho ese recorrido en mucho menos tiempo. ¿Por qué 40 días? Seguramente Elías estaba recordando, reviviendo ese camino que recorrieron el pueblo de Israel en el desierto durante 40 años. Y él en esos 40 días probablemente estaba reviviendo eso que había sucedido con el pueblo de Israel. Y Elías llegó al monte Oreb en esos 40 días, pero se encerró en una cueva. Al día siguiente el Señor lo llama y le dice: Elías, ¿qué haces aquí? Elías, probablemente lleno de desánimo, pensando que quizás su trabajo había sido en vano, le expresa al Señor su dolor, le expresa su enojo, y el Señor, en su misericordia y en su amor, le permite a Elías expresarse, porque Dios, que nos conoce perfectamente, como dice Hebreos 4:13, que nuestra alma ante el Señor está desnuda, Él ve todo lo que somos nosotros interiormente, le permite a Elías que se exprese. Luego le dice: sal fuera. Cuando Elías sale de la cueva, ocurre que viene un viento muy fuerte, que incluso dice la palabra que rompe los peñascos. Pero ahí Dios no le habló. Luego hubo un terremoto, pero tampoco el Señor le habló. Y luego hubo un gran fuego, pero tampoco el Señor le habló. Sin embargo, después hubo una especie de susurro, una brisa suave, y fue en esa brisa donde el Señor se le manifestó a Elías. Porque a veces creemos que para que haya presencia del Señor tienen que suceder cosas extravagantes. Pero muchas veces
es a través del silencio cuando el Señor se comunica con nosotros. Posiblemente usted también ha estado en esa cueva. Yo he estado en esa cueva. Hay momentos que, a pesar de la fe, del amor que sentimos por el Señor y el deseo que tenemos de servirle, hay momentos en que, como humanos, como le sucedió a Elías, nos sentimos derrotados o desanimados. Sentimos que ya no tenemos fuerzas ni físicas ni espirituales para continuar. Y el Señor nos conoce y sabe que somos así, y permite que entremos a la cueva. Pero el Señor no quiere que nosotros nos quedemos ahí. La cueva es un lapso de tiempo donde nosotros debemos buscar la presencia del Señor, donde podemos expresarle lo que sentimos, lo que pensamos, lo que creemos. Es como una especie de retiro espiritual, pero un retiro donde estamos solamente nosotros y el Señor. Pero luego, el Señor quiere que salgamos de esa cueva y que salgamos nuevamente a servirle. Por segunda vez le vuelve a preguntar a Elías, ¿qué haces aquí? Y Elías, en el versículo 14, le vuelve a dar exactamente la misma respuesta del versículo 10. Entonces, Dios, que es un Padre misericordioso, pero que también es firme, le da 3 trabajos a Elías. Lo manda a ungir a Hazael como rey de Siria, a Jehú como rey de Israel y a Eliseo como su sucesor. O sea, para que se le quite el desánimo, para que se le quite la depresión, lo manda a servir, lo manda a trabajar nuevamente. Podemos desanimarnos porque somos seres humanos, somos sujetos a pasiones tal como Elías, que fue un gran profeta de Dios. Lo que no podemos hacer es quedarnos definitivamente en la cueva. Si has caído, si te sientes mal, si te sientes desanimado, está bien, tienes derecho, pero no te quedes ahí tirado en el suelo. Tal como sucedió con Elías, el Señor restaura nuestras fuerzas para que podamos seguir adelante sirviéndole a Él. Recordemos que cuando Él estaba más cansado, más abatido, el Señor le envió el pan y le envió el agua. Lo fortaleció, lo restauró. Y este hombre pudo caminar casi 350 kilómetros. Pero ¿hacia dónde caminó esos 350 kilómetros? Hasta el monte Horeb. Y sabemos usted y yo muy bien que el monte Horeb representa el lugar de la presencia de Dios. Entonces, cuando estamos sin fuerzas, el Señor renueva nuestras fuerzas, nos restaura, nos fortalece, pero para que sigamos buscando su presencia. Podemos entrar a la cueva, pero no debemos de quedarnos ahí. Debemos salir de la cueva después de tener ese contacto, esa comunión, esa intimidad con Dios, en el silencio, en lo apacible, en el susurro, para salir nuevamente con nuevas fuerzas a realizar el trabajo que el Señor nos ha encomendado. Así que, hermanos, sigamos el ejemplo de Elías. Sí, él tuvo miedo, sí, él se desanimó, pero él, después de salir de la cueva, nuevamente volvió a servir al Señor. Así es que, hermanos, no nos quedemos en la cueva, salgamos adelante, fortalecidos y renovados por el Señor, para continuar esa obra para la cual Él nos ha llamado, que es servirle. Muchas bendiciones, que Dios me los guarde.